con la cultura de la inmediatez. Yo lo quiero todo, dice la gente que está en esta cultura, yo lo quiero todo y lo quiero ya. Masas de gente desorientada, o sea, es el gran escándalo, ¿no? Gente sin valores que va al mínimo mínimo. Seneca, en su libro sobre la felicidad, dice: la felicidad consiste en la práctica de la virtud. Virtus significa el hábito de obrar el bien, desgaste, de triturar gente joven en la pornografía, que es convertir a la mujer en objeto de placer. Gracias a ti he dormido. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me. Hoy estamos con una persona muy especial, el eminente doctor Enrique Rojas, director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, catedrático en psiquiatría, presidente de la Fundación Rojas Estapé, autor bestseller, autor traducido a varios idiomas y sobre todo una persona que lleva demostrando con hechos todo lo que ha publicado en varios libros, varios artículos durante cerca de 40 años. Lo que es una locura que una persona durante tanto tiempo siga haciendo lo mismo y creciéndolo y compartiéndolo durante el camino. Así que muchísimas gracias, doctor Enrique. Es todo un placer. Mucho gusto. Siempre se ha dicho que un psiquiatra es alguien que cambia la química de una persona, normalmente a través de pastillas. Sin embargo, tenemos aquí a una persona que ha sido capaz de cambiar la química de decenas de miles de personas, de cientos de miles de personas en el mundo, a través de las palabras. ¿Cuánto de importante son las palabras y la comunicación para el cambio de química de las personas? Bueno, nosotros hacemos una cosa que se llama psicoterapia, que significa darle a la gente objetivos concretos para mejorar su conducta y su vida. Hoy en la psiquiatría moderna, en medio mundo, no hablo solamente de la Unión Europea, se utiliza en exceso la medicación. Yo le llamo eso con cierto desprecio pastilloterapia. Entonces la psicoterapia, que es la magia de la palabra, tiene dos notas. La psicoterapia ex ore, es decir, la palabra que uno habla, el desahogo, la importancia de contar lo que le pasa, y psicoterapia ex audito, que es lo que uno oye y lo que uno habla. Es decir, son dos elementos fundamentales. Dejar que una persona le cuente a uno lo que le ocurre. ¿Qué te pasa? Nosotros, ante una persona que llega por primera vez a nuestro equipo, a nuestra consulta, a nuestro instituto, le preguntamos tres cosas. ¿Qué te pasa? Entonces, mucha de la gente no sabe contarlo, ¿no? ¿Qué es lo más importante de lo que te ocurre para venir a vernos? Segundo, ¿desde cuándo? Es decir, ponemos una fecha aproximada, muchas veces no es una fecha exacta. Y tercero, ¿a qué atribuyes tú lo que está ocurriendo, no? Entonces, la psicoterapia es el arte y el oficio ante el cual uno le da pautas de conducta a alguien de forma precisa. Por ejemplo, crisis conyugal. Yo tengo 3 libros sobre este tema. El amor inteligente, remedios para el desamor, y acaba de salir en inglés Love the Great Opportunity, en una editorial americana. Entonces, una pareja con dificultades, todos nuestros pacientes tienen una libreta que es una Moleskine negra pequeñita que se va en el bolsillo. Entonces, objetivos para mejorar mi vida conyugal. Entonces esa persona va copiando lo que uno le dicta y luego se lo explica. Primero, evitar discusiones innecesarias con mi marido o con mi mujer. Y va apuntando. La discusión es un terreno movedizo que termina siendo, se produce una batalla dialéctica y suele acabar mal. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. Segundo, ser capaz de no sacar la lista de reproches del pasado. Y va apuntando la persona en la libreta. Doctor, ¿y esto cómo se hace? Es poner de su parte para tener la lista de agravios guardada bajo llave. La memoria es femenina, la mujer se acuerda mucho de detalles pequeños negativos. Tercero, y la persona va copiando la libreta, la psicoterapia es muy laboriosa, ¿no?
no convertir un problema con mi marido, con mi mujer, en un drama. Y entonces eso se llama justeza de juicio. Te va apuntando justeza. Cuando esta persona se va de la sesión nuestra, que suelen ser 45 o 50 minutos, pues llega a su casa y tiene la psicoterapia, que es trabajar las pautas sugeridas. Pero al mismo tiempo, esto lo hace poca gente, nosotros lo hacemos desde hace ya bastante tiempo, le hacemos biblioterapia. Es decir, todo el mundo tiene libros psicológicos sencillos y claros, dependiendo del nivel intelectual, ¿no? Entonces, además de la farmacoterapia, está la psicoterapia, la biblioterapia, la socioterapia. Es decir, hoy en una sociedad como esta hay mucha gente que está sola. Entonces, enseñar a socializarse. Y finalmente, la terapia de ejercicio físico. Todo eso forma un bloque. O sea, el deporte es fundamental. Yo tengo mucha gente con 70 años que le he hecho que corra, o que juegue al pádel o al tenis, o que haga algo en relación con su edad, ¿no? Por lo tanto, la psicoterapia es fundamental. La magia de la palabra hablada y escuchada. Maravilloso. Y encima ha puesto usted el énfasis en la palabra también escrita para aterrizar todos estos pensamientos en papel. Claro, por ejemplo, nosotros a mucha gente le decimos, en otro contexto, pues una persona que es obsesiva, y entonces le explicamos en la libreta. Yo utilizo mucho la expresión americana, behavior guidelines, pautas de conducta, y entonces uno de los objetivos es aprender a ser más sencillo de cabeza, objetivo. La psicoterapia. Doctor, ¿y eso cómo se hace? Porque eso, entonces le explicamos. La sencillez de cabeza significa aprender a pensar de forma sana, correcta, equilibrada, evitar pensamientos intrusos negativos. De hecho, hoy en psiquiatría se utiliza una expresión que es PNF, pensamientos negativos furtivos, que se cuelan en la cabeza y empiezan a pensar, el presente se empapa de un futuro temeroso. Mira que si resulta, no iba a ser, ¿quién no te dice? De enseñarle a pensar de forma sana. Entonces, a mucha gente le digo, copia en la libreta. Soy una persona demasiado complicada por dentro. Y va copiando, tiendo a darle demasiadas vueltas en la cabeza a las cosas. Y de esta manera, va copiando, que la psicoterapia, si es solamente, se le dice cuando pasen 2 días, 2 meses, se ha olvidado. Pero sí, bueno, va apuntando. De esa manera yo fabrico ansiedad. Yo tengo en el sótano de mi personalidad una maquinaria mediante la cual entonces, y le va uno explicando cómo se piensa de forma objetiva. La psicoterapia es donde se ve la categoría de un psiquiatra y de un psicólogo. Maravilloso. Ahora tengo una pregunta que, digamos, la está esperando muchísimas personas, y es, ¿por qué es tan importante en nuestra sociedad tener valores y algo en lo que creer? Bueno, nosotros, o sea, los valores es la sustancia de nuestra vida, lo que está por dentro de nosotros. Entonces, nosotros tenemos 3 libros en el mundo occidental que son fundamentales por orden de llegada, que son, en primer lugar, la Torá, que es un libro de los judíos, que nosotros le llamamos Pentateuco y que es fundamental, y que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y es un libro que hay grandes respuestas a los grandes interrogantes de la vida. En segundo lugar está el Evangelio, que es la vida de Jesús contada por 4, me atrevo a decir, periodistas. San Juan, que era el más joven, San Mateo, que era inspector de Hacienda, San Lucas, que era médico, y cada uno da una visión de Jesús. Y la tercera es el Corán, que es un libro del siglo VI, VII después de Cristo. Mahoma era analfabeto y fue dictado a un amanuense que copió esa moción que él sintió. Lo dictó a un amanuense en hojas de palmera, en huesos secos de camello y en hojas de palmera. Y en textos clásicos, en papel en los papiros que estaban cerca del Nilo. Y entonces se recoge ahí. Entonces nosotros tenemos los valores. Entonces en Europa, donde estamos nosotros, la tradición es judeocristiana. Nosotros somos hijos de Abraham, Isaac, Jacob. Entonces, en este momento la sociedad se ha vaciado de contenido, y esto es una cosa gravísima. ¿En qué cree la gente? Uno oye a los políticos, no de nuestro país, sino casi en general. Hay más valores en Estados Unidos que en Europa, y dice, yo creo en los valores democráticos. Y la democracia está muy herida, porque la mejor democracia es la americana, que no pasa su mejor momento, y la inglesa. Pero pensamos en las democracias de los restos de los países de la Unión Europea. Hay 9 monarquías en Europa, ¿no? Entonces los valores significa, el primer valor es, y es el gran tema de educación, es tratar al otro como me gustaría ser tratado. Ese es el primer valor. Que es decir, el culmen, la guinda del pastel de la educación es que yo sea capaz de cualquier persona que se cruce por mi vida,
sea de donde sea de la raza, del color o de la estirpe, yo hacer lo mejor que pueda con esa persona. Ese es La regla ese de es el oro. gran valor. Y entonces, teniendo en presente que venimos de una sociedad que ha tenido unos avances técnicos increíbles. Yo he estado hace poco en Japón, 15 horas en vuelo, va uno yendo a Mozart, no te enteras del vuelo, y es increíble los avances en medicina, y al mismo tiempo masas de gente desorientada. O sea, es el gran escándalo, ¿no? Gente sin valores que va al mínimo minimorum. Piense usted lo que está pasando en este momento con la cultura de la inmediatez. Yo lo quiero todo, dice la gente que está en esta cultura, yo lo quiero todo y lo quiero ya. Y aprieto un botón y lo tengo. Piense usted en una crisis de pareja, la cultura de te lleva a la ruptura inmediata. Pero qué bonito es la cultura del esfuerzo. Es decir, yo quiero recuperar mi matrimonio, mi relación con mi marido, con mi mujer, y voy a empezar de nuevo. Voy a coger un terapeuta que sea sensato y que me lleve. Voy a cerrar las heridas. Vamos a empezar nun cepit, decían los antiguos. Vuelvo a empezar, ¿no? Y entonces en una sociedad pues muy complicada, bombardeada por noticias permanentes que llegan de aquí y de allá. Hay una bulimia de noticias y al mismo tiempo muy poca gente hace la síntesis. Y entonces veo mucha gente perdida en lo fundamental porque no tiene valores. Por supuesto, ha mencionado usted que vivimos en la cultura de la inmediatez y es precisamente así. ¿Y cómo mejorar nuestra atención en una sociedad que tiene tanta distracción? Bueno, yo estoy mucho en la idea de enseñarle a la gente a seleccionar la información que le llega. Es decir, hay que pensar, si uno ve un telediario, el otro día estaba yo con un periodista de Antena 3, coincidía en un desayuno de trabajo en el día de San Jordi, una persona muy importante en la atención, y le comentaba yo, fortiter in re suaviter in modo, decían los latinos, con claridad pero con delicadeza, que la cantidad de noticias negativas que hay en un telediario, en esta cadena y en cualquier otra, hay una detrás de otra, ¿no? Y uno queda aturdido, es decir, no tiene reacción, ¿no? Entonces, ¿y eso qué provoca? Provoca un estado de melancolía de fondo, que mal está todo, cuando la sociedad tiene muchas cosas buenas, pero casi todo lo que es noticia es negativo. Un ejemplo entre muchos. Me decía el otro día un periodista de un periódico de Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme, que me decía, me interesa mucho la vida de los famosos siempre que esté rota. Yo quiero contar la vida, no de los que tienen prestigio, que eso es otra cosa, sino de los que tienen fama siempre que esté saltando por los aires. Me interesa contarla con detalle, porque eso cuela en la gente. Entonces, hay un fondo malvado en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente hoy, los jóvenes sobre todo, no tiene modelos de identidad sanos. ¿Qué es el modelo de identidad? El modelo de identidad es un referente atractivo, sugerente, que tira, que empuja de mí hacia el futuro. Yo cuando sea mayor, dice un chico de 20 años, me gustaría parecerme a esa persona que tiene categoría, que es moderno, que es liberal, que es abierto, que tiene valores. Pero si lo que está apareciendo es vidas rotas una tras de otra, en donde lo importante es el dinero, el poder, no hay curiosidad intelectual. Entonces, cuando tienes modelos de identidad, tu personalidad nace recia, fuerte, compacta, consistente, pétrea. Cuando no los has tenido, estás a merced del vaivén del momento. El otro día hablaba yo con una chica que ha sido ha tenido mucha resonancia en la revista del Corazón, ahora está medio retirada, y le decía yo, tú has sido divertimento y pasatiempo de muchas tardes, de mucha gente ociosa que se ha divertido con tus desgracias. Y me decía, doctor, el diagnóstico es certero, pero es muy duro. Lo es. Y esta estrategia nos recuerda a una que tenían los estoicos, que hablaban sobre la de tener su catón. Por ejemplo, Cicerón fue una de las personas que más compartió sobre estoicismo, y él hablaba de tener una persona, una figura en la que mirarse, una persona que te marcaba el camino y que eran sus referentes. Y yo me pregunto, ¿en quién nos podemos mirar? ¿Quién puede ser nuestro catón? Bueno, hay modelos de identidad en la sociedad, hay que buscarlos. Están escondidos porque no aparecen, no salen, porque no tienen interés en una sociedad que cultiva estos modelos rotos, ¿no? Pero una nota a pie de página a propósito de Séneca, que usted es un seguidor de él. En los primeros años de la historia, el tema de la felicidad ya existía. Y hay un pequeño apunte, un brush stroke, un apunte sobre la felicidad. En el siglo IV a.C.,
Pitágoras dijo que la felicidad consistía en la armonía, que es un concepto muy interesante. Sócrates decía que la felicidad consistía en encontrarse a sí mismo. Sócrates fue ágrafo, no escribió nada. Platón, que fue alumno de él, dice que la felicidad consiste en el amor, y en su libro El banquete dice: amor es el deseo de engendrar en la belleza. La felicidad, dice Platón, consiste en el amor. Dice después Aristóteles, la felicidad consiste en el bien, y da una definición del bien que a mí me gusta mucho. Dice: el bien es lo que todos apetecen, aquello que es capaz de saciar la más profunda sed del hombre. En el siglo I después de nuestra época, Séneca, en su libro sobre la felicidad, que fue traducido por Julián Marías del latín al español, dice: la felicidad consiste en la práctica de la virtud. Virtus significa el hábito de obrar el bien. Entonces vamos viendo, Epicuro, en el siglo III a.C., dice que la felicidad consiste en el placer, y da una clasificación de placeres. Entonces no estaba de moda el sexo a todas horas, ¿no? Entonces vamos viendo, entonces, ¿qué es la felicidad para mí? Pues mire, le voy a decir dos cosas. Primero, desde mi punto de vista, he hablado mucho de esto aquí y allá. He dado un curso sobre este tema en Nueva York hace un tiempo con el que más sabe de felicidad de la Universidad de Harvard, que es un judío, se llama Ben Hazar. Él pone Professor of Happiness, profesor de felicidad. Para mí la felicidad consiste en dos cosas. Primero, tener una personalidad equilibrada, no perfecta, pero bien constituida, donde uno está. Hay un cierto equilibrio entre los distintos elementos que se hospedan en ella. Y en segundo lugar, tener un proyecto de vida, personalidad y proyecto de vida. El proyecto es un programa que yo diseño, en donde hay 4 grandes notas, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Por lo tanto, la felicidad es una pentalogía en donde yo me encuentro a mí mismo, lo decía Sócrates, to find yourself, doy con las piezas claves de mi personalidad. Y en segundo lugar, amor y trabajo son los 2 grandes componentes en la vida afectiva y la vida profesional. Y luego el trabajo, dice el eclesiástico en un texto precioso: ama tu oficio y envejece en él. Y la cultura es la estética de la inteligencia. La cultura es, yo tengo en mi casa 8.000 libros. La cultura es la curiosidad por aprender. Lógicamente, a medida que más uno va aprendiendo, se da uno cuenta de la ignorancia. O sea, el que no sabe nada se cree que lo sabe todo, pero a medida que uno tiene más conceptos en su cabeza, pues se da cuenta que la sabiduría es a bottomless well, dicen los americanos, un pozo sin fondo, ¿no? Entonces esta sería para mí la felicidad. Y nota a pie de página: la felicidad absoluta no existe para mí, sino que existe una felicidad relativa, que es una vida lograda. Es decir, la felicidad absoluta es una entelequia, y la felicidad lograda significa poner cota a las ambiciones, es decir, frenar las ambiciones. Conozco mucha gente que tiene lo justo en lo material y es muy feliz, tiene un gradiente de felicidad muy grande. Y conozco mucha gente que lo tiene todo y está siempre insatisfecha. También una cosa que usted ha dicho, y de hecho tiene su propia fórmula de la felicidad, que recuerdo que era metas, partido, expectativas. Exactamente, moderar las expectativas. Es decir, por ejemplo, hace unos días hablaba yo con una señora que vende fruta en un mercado donde yo suelo ir algún sábado, y hablando con ella, pues una persona encantadora, no tiene cultura, sí tiene la cultura de la vida, pero no tiene cultura libresca, no es una mujer lectora, y le preguntaba: ¿usted es feliz? Me dice: pero si lo tengo casi todo, me encanta la fruta, me encantan los clientes. O sea, dicho de otra manera, la felicidad depende de la interpretación que yo hago de la realidad. Es decir, ¿qué lectura hago? Voy a ponerles un ejemplo. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI. Usted me tiene que cortar porque yo puedo estar hablando 3 días de esto. Tomás Moro. Tomás Moro. Y Tomás Moro muere en 1535 en la cárcel de Londres, junto a John Fisher, que era otro personaje, pero tuvo menos resonancia, que era obispo de Rochester. Y Tomás Moro simplemente no firmó el documento que le daba el rey Enrique VIII para anular su matrimonio, que se basaba en un texto del Levítico, y él no lo firmó. Y entonces se fue a la cárcel. No había democracia en aquel tiempo. La primera tipo de democracia se produce en 1648, en la llamada Revolución Británica, y Tomás Moro no firmó el documento y murió en la cárcel. Y cuando él subía al cadalso y le iban a cortar la cabeza, la guillotina se inventa en la Revolución Francesa. Guillotin era francés, 1789.
subiendo al cadalso, repetía él esta frase: yo soy quid nil adventes et omnium possidente. Repetía esta frase en latín, que me la sé de memoria porque tengo pasión por ese hombre. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque soy coherente con mis ideas. O sea, la coherencia es una de las puertas de entrada a la felicidad. Y la coherencia es difícil porque estamos en una sociedad de pactos, en donde hay una amalgama de cosas, donde uno vende la primogenitura por un plato de lentejas. Los estoicos, hablando antes, usted ha mencionado la virtud, señalaban concretamente 4. Por un lado estaba la sabiduría, el arte de conocer aquello que puede ser cambiado, aceptar aquello que no puede ser cambiado, y lo más importante, conocer la diferencia. El coraje, que es sencillamente, aunque tengas miedo, que no te frene. La moderación, que sería el Medenagán, que decía también el oráculo de Delfos. Y la justicia. Y cuando se entiende justicia, hay personas que creen que es ir con un mazo y decir esto es bueno, esto es malo, pero precisamente los estoicos lo que entendían como justicia era la coherencia, era vivir conforme a la naturaleza, y entendiendo que, citando Epicteto, de la misma manera que nadie pone una diana para errar en el tiro, no existe en el universo la naturaleza del mal. Y precisamente la coherencia es vivir conforme a la naturaleza, que la naturaleza del hombre es el bien y solo hay un mal. Una vez más, si citamos a Sócrates, que también lo menciona usted, es la propia ignorancia. Por eso le quiero introducir la siguiente pregunta, porque ahora se ha referido a Sócrates con la felicidad como conocerse a uno mismo, con el nogis seuton. ¿Cómo o qué herramientas nos da la psiquiatría, la psicología o la ciencia para conocernos a nosotros mismos? Bueno, yo tengo un libro que se llama ¿Quién eres?, que es un libro dedicado a la personalidad también de Planeta, y luego mi último libro que se llama Todo lo que tienes que saber sobre la vida, que es de Espasa, que es un sello de Planeta, que son 14 lecciones que yo he dado en distintos sitios, ¿no? Entonces, uno de los capítulos o 2 están dedicados a la personalidad, a cómo se construye. Entonces, es muy importante que uno, a cierta altura de la vida, haga un poco balance existencial. Cuando uno es joven, cuando uno tiene 15 o 20 años, está lleno de posibilidades. Cuando uno es mayor, está lleno de realidades. Es decir, la vida ya ha dejado un pozo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es el diseño que tú has programado? Entonces, en este sentido es muy importante primero conocer las aptitudes con P y luego las limitaciones. Es decir, las aptitudes son las cosas para las que yo valgo. Entonces uno con 15, 16 años se da cuenta de eso. Es importante los padres. Miren ustedes, merecería la pena que estemos aquí hablando esta mañana por lo que voy a decir ahora. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. El mejor predicador es el ejemplo. Y el ejemplo, no el ejemplo perfecto porque todos tenemos fallos, el ejemplo es pretender ser coherente, que entre lo que yo digo y lo que yo hago haya una buena relación. Y eso se llama coherencia de vida. A mí una palabra que me gusta mucho, integridad, que no está uno partido en 7 cosas. Si hoy estoy con estos, hablo así, con aquellos, hablo y defender las propias ideas, aunque uno caiga mal. O sea, es normal en una sociedad tan plural como esta que mucha gente cuando oiga las ideas de un psiquiatra como yo, o de un psicólogo, o de otra persona, pues estén de acuerdo. Y eso es la pluralidad importante, ¿no? Pero tener claro qué cosas positivas puedo ir adquiriendo. Por ejemplo, hoy los 4 elementos fundamentales de la construcción personal, los 4 son, primero, la voluntad, que es la joya de la corona de la conducta y que no es genética, sino adquirida. Entonces, ¿cómo yo la meto en la ingeniería de mi conducta? No hago lo que quiero, que sí lo hago de vez en cuando, no hago lo que me apetece, que lo hago de vez en cuando, sino hago lo que es mejor para mí. Hay un salto de calidad, que es, se podría decir que es un ritornero, la costumbre de vencerme en lo pequeño, no en lo grande, en lo pequeño. Es una actitud y esto vale para todo, ¿no? La voluntad. En segundo lugar, la inteligencia. Y la inteligencia significa aprender a pensar, aprender a enjuiciar la realidad. Y el gran nutriente es la lectura. La lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Y entonces, y un buen libro, la biblioterapia. Nos cansamos nosotros, mi hija María, mi hija Isabel y yo, de recomendar a la gente un buen libro de psicología sencillo de algún autor,
No es lo mismo que tenga ansiedad, que depresión, que una crisis de pareja, que sea obsesivo, ¿no? Voluntad, inteligencia, afectividad, educar los sentimientos. No, y ahí eso es un pozo sin fondo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Bueno, la primera epidemia en el adulto, en Occidente, es el divorcio. Uno detrás de otro, aquí y allí y en el otro lado del punto del mundo. Cuando viajas mucho, como me pasa a mí, pues tienes una visión amplia, ¿no? Entonces, dos cosas: acertar en la relación afectiva, dar con la persona más adecuada que ha pasado delante de mí, y eso, yo lo digo en inglés, hitting the mark in the affective choice, dar en la diana. Y tener la cabeza, el hombre se enamora por la vista, y ese es el problema. Una mujer bella, uno pierde la cabeza, ¿no? La mujer se enamora por el oído. La mujer tiene mucho más capacidad afectiva y se da cuenta, mira en la lejanía, me conviene fulanito, es el hombre adecuado, y el hombre un cuerpazo, una cara bella, pierde el oremos. Entonces, acertar en la elección. Y la segunda cosa, una vez que uno ha acertado, trabajar el amor elegido. Y el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad, arte y oficio. Y eso es un trabajo que se llama inteligencia emocional, que es manejar bien eso. Hay una expresión, se dice mucho en Andalucía, no se dice en Castilla, que es: qué bien sabe este hombre llevar a su mujer. De hecho, hay un verbo en inglés que es to get on with, que es saber llevar a. Que eso se aprende con el tiempo, que es aprender a callar, aprender a soportar un momento difícil, relativizar, tener visión larga. Mano izquierda. Mano izquierda, visión larga. Por ejemplo, yo hablo mucho de long term vision en inglés, tener perspectiva. O sea, cuando tienes la visión del águila, una pequeña cosa negativa, te pasas por ahí, estás mirando a la lejanía, ¿no? Y entonces este es el tema, ¿no? Inteligencia, o sea, voluntad, inteligencia, y en cuarto lugar, la espiritualidad. Entonces, si le quitamos la dimensión espiritual a la vida, porque está de moda, porque no se lleva, porque pues entonces le quitamos un segmento extraordinario. Y bueno, pues entonces claro, pues es como si, no sé, es como a mí muchos pacientes me dicen: mire usted, a mí me gusta todo menos la lectura. Y digo: hombre, pues es que la lectura es fundamental. Es que yo no tengo hábitos de lectura porque me gusta en la televisión o en las redes sociales, ¿no? Entonces yo insisto mucho a la gente: un buen libro, detrás de él otro, apagando el móvil, las redes sociales, con un poco de música, eso cambia a una persona. Incluso, como decíamos antes, hay un efecto psicosomático. Nosotros, lo sabemos, nuestros pensamientos dependen de nuestros sentimientos, de ese binomio, cómo gestionamos en nuestro patrimonio, ¿no? Entonces la espiritualidad es, lo dice un poeta español del siglo de oro: volé tan alto, que le di a la caza alcance. O sea, cuando tienes una visión espiritual, ¿no? Y esto es la espiritualidad, es fundamental. Y la gente la busca de forma errónea. Los echadores de cartas, los quiromantes, esto que vemos en la televisión. Yo haciendo zapping veo de pronto un señor pues que va sacando cartas y le dice: va a aparecer un hombre estupendo de vida. O las gitanas en Andalucía, que tienen mucha gracia, y te dicen esta de la vida, que no me parece simpático, ¿no? Una espiritualidad fuerte, firme, sólida. Esto porque si la tienes respuesta a las grandes preguntas. Toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, no esto que va uno a un funeral y no puede aparcar el coche y va corriendo a dar... No. Mi padre, mi madre, mi marido, mi mujer, un hijo. Entonces empiezas a filosofar. ¿Qué es la vida? Yo me voy al otro mundo y no me llevo estos libros que tengo aquí en ni esta casa, ni estos cuadros. Y cuando pase un tiempo, mucha gente... Ese médico de Madrid, Enrique Rojas, era psiquiatra o era psicólogo. Porque la vida es así, ¿no? Porque la vida es así. Entonces, si tienes un sentido espiritual, la muerte es una amiga, lo decían los clásicos. Usted que hablaba antes de los ascetas, hay dos: felicidad. La felicidad por la suma, lo quiero tener todo: dinero, bienestar, poder, salud. Y la bestialidad, la felicidad por la resta, que está en Séneca, está en San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Tener la casa sosegada, dice este hombre, la explicación es tener gobernadas las pasiones. Nada más y nada menos. Y dice en su libro Dichos de luz y de amor, no sé por qué viene a mi cabeza este segmento: para llegar a donde quieres, tienes que ir por donde no quieres. Es decir, saber manejar el decirte a ti mismo que no. Y este es un poco el tema. Las cuatro, esa tetralogía fundamental en la construcción de la persona.
hoy vemos muchas personalidades muy endebles, construidas con materiales de derribo. Y así es. Y es muchas veces por la debilidad en la voluntad. Y este es un poco el siguiente tema, porque usted comparte que la voluntad es más importante que la inteligencia. Y de verdad, desde aquí, desde Emotion Me, desde mi persona, quiero darle las gracias por compartir esto, porque yo siempre he sido muy admirador y muy fan de Antonio Escotado. Y es una persona que ha escrito libros maravillosos. Sin embargo, en un punto a mí me generaba mucha duda, porque él decía que la inteligencia era más importante que la voluntad. Y Bueno, ahí el problema es que hoy hablamos de inteligencias en plural. Hay 4 conceptos de la inteligencia. 4. Usted luego ordena esto que yo ujú, esto lo fragmenta por aquí y por allí, porque yo puedo estar hablando de esto tres días, ¿no? buah, Hay maravilloso. 4 conceptos de la inteligencia. Intus legere, en latín, leer por dentro, que son la inteligencia monárquica. Primer concepto, que existe un factor rey de la inteligencia que gobierna a los demás. En segundo lugar, un factor oligárquico, que la oligarquía en Grecia era el gobierno de unos pocos, que dice este segundo concepto que la inteligencia la gobierna unos cuantos elementos que están dentro de ella. En tercer lugar, el concepto estalinista, el concepto que está en Lenin, en Stalin, que es el pensamiento único. La inteligencia es única y solo hay una forma de pensar. Y luego el cuarto concepto es el concepto democrático, que es al que yo me escribo, que es que la inteligencia, dependiendo del momento y de las circunstancias de cada uno, unos elementos toman el mando y otros pasan a segundo plano. Bien, ¿qué es inteligencia? Voy a darle tres pinceladas. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Siguiendo el modelo del ordenador, inteligencia es la capacidad para recibir información remota y reciente y dar respuestas eficaces que se ajustan a la realidad. Bien, hay una cascada de inteligencia. Las dos que tienen más importancia hoy en el siglo XXI, según dicen los expertos, son la inteligencia emocional, de la mano de Goleman, que significa mezclar los instrumentos de la razón y de la afectividad a la vez. Y la inteligencia auxiliar, que no tiene muchas paternidades, y la inteligencia auxiliar se define así. Son aquellas herramientas que elevan la inteligencia que uno tiene a un alto nivel, y son 6. El orden, en mi cabeza, en mi habitación, en mi ropa, en mis libros, en mi horario, cada cosa en su sitio. El orden estático, programar, adelantarse, prever. El orden. El segundo elemento de la inteligencia auxiliar es la constancia, la perseverancia en lo pequeño. La gente inmadura empieza muchas cosas y no acaba ninguna. La gente que tiene madurez empieza muy pocas y va detrás de ellas. Voluntad es la capacidad para ponerte objetivos medibles y ir a por ellos. Un objetivo no medible sería decir, empieza el año y dice, quiero ser mejor persona este año. Eso no es nada. El objetivo medible es decir, quiero adelgazar, quiero engordar, quiero aprender inglés, quiero tener mejor relación con mi mujer o con mi marido. Y hago una clasificación de cosas concretas, ¿no? Bien. Como ganar 1 kilo de músculo, por ejemplo, perder 1 kilo de grasa, Sí, cosas sí, tangibles. decir, por ejemplo, pues, no sé, yo tengo, cuando llega ahora el mes de julio, hago una cosa que es, dedico un día a ordenar. Y pongo un cartel por aquí, ordenar es tirar, punto y coma. En la duda tiro. Porque tengo papeles, notas, apuntes, cosas, y tiro. Y no sé qué hacer, lo tiro, ¿no? Bueno, orden, constancia, voluntad, motivación, motus. Motus, lo que mueve, lo que empuja, lo que arrastra. Cuando uno está motivado, la voluntad llega pronto, ¿no? Si yo quiero sacar una oposición, España es el país de los jurídicos, notaría, registro, judicatura, me pongo a estudiar, ¿no? Luego, la capacidad de observación, que es darse uno cuenta de lo que está pasando en la realidad, no solamente en una cena, sino en ver. Y luego, la capacidad para tomar nota. Es decir, yo lo apunto casi todo. Si voy a una conferencia mínimamente interesante, salvo que sea para mí, yo hace poco tuve en la Real Academia de Derecho en una conferencia y era tan específica que saqué mi blog de notas y fui haciendo el plan del mes. Porque aquello para mí era chino, ¿no? Entonces, pero tomar nota de una conferencia, pongo un ejemplo, estando yo hace poco en la sinagoga de Madrid, era un día especial, el rabino cogió el libro de la Torá, que es un libro importante del siglo XII, son las sentencias recogidas por los viejos rabinos
que inicialmente eran orales y luego pasan a escritas, y dice el rabino, empezó a escribir, yo saqué mi blog de notas, yo tengo bastante buena memoria, pero la cultivo, y dice, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. Y yo voy apuntando. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Yo iba tomando nota. Y el hombre, ya no sé lo que he dicho. El hombre rico, el El hombre hombre- sabio. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Yo fui apuntando y digo, esto me lo aprendo yo en una semana. Lo pongo aquí en una esquina y me lo aprendo. Es decir, muy poca gente toma nota de algo interesante. Y al bombardeo de cosas que nos llegan, aquello se difumina. Se hace etéreo, vaporoso, desdibujado. Entonces, el apresar las cosas importantes, quiero decir que hacer una pequeña obra de arte con la vida personal, pero desde la que vende fruta en la plaza hasta el taxista que va por la calle, hasta cualquiera, ¿no? Entonces, y estimular a la gente a que saque lo mejor de su persona. Piense usted hoy en entre bombardeo que hay, no puedo olvidarme de un bombardeo que es la pornografía. O sea, en este momento la primera epidemia juvenil de desgaste, de triturar gente joven es la pornografía, que es convertir a la mujer en objeto de placer. Es decir, to use and to throw away, dicen los ingleses, usar y tirar. Y es así, y de hecho también la ciencia ha demostrado que el consumo de pornografía prolongado daña al cerebro por el exceso de dopamina. Bueno, hoy se sabe que es más grave la adicción a la pornografía que la adicción a la cocaína. O sea, he tenido un caso reciente de una persona que adicta a la pornografía, tiene 40 años, desde los 15, que no puede casarse, no puede tener relaciones íntimas, porque está la pornografía y masturbación forman un binomio. De eso saben muchos los psiquiatras y es terrible, ¿no? Nosotros, vamos a decir yo, nosotros, nuestro equipo, hemos ayudado a mucha gente a salir de esa... Queriendo ser libre, uno es esclavo. Queriendo ser libre, uno se esclaviza. Así es, y precisamente para cualquier cosa, para no ser esclavo de las drogas, para no ser esclavo del sexo, para no ser esclavo, se puede decir incluso del trabajo, está la moderación y está el autodominio, que esto al final se alcanza a través de la voluntad. Y me consta que hay muchas personas que les encantaría conocer cómo desarrollar autodominio, cómo entrenar esa voluntad, qué herramientas podemos conseguir, porque la procrastinación es la causa número uno de fracaso y se puede decir muchas veces de decisión y de indecisión a la infelicidad. Entonces, ¿cómo lo entrenamos? Bueno, vamos a ver, porque nos hemos metido en un tema de la felicidad. Yo suelo decir una frase que aparece en algunos de mis libros. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental. O sea, si uno no se olvida de lo malo, uno muere. Porque como todos metemos la pata, tenemos errores. Tal. Entonces, ser tolerante con uno mismo es muy importante y con los demás. Entonces, el autodominio es gobernarse a sí mismo. Entonces, el gobierno de uno mismo significa tener un proyecto de vida, tener un programa de vida, es decir, un diseño que yo he hecho según mis preferencias personales y dónde pongo yo el acento de las cosas fundamentales. Luego, no pedirle a la vida lo que no nos puede dar, no querer conseguir demasiadas cosas, lo hemos dicho antes, ambiciones moderadas. Luego, pensar, esto está en el mundo clásico, ¿no? Hay más alegría en dar que en recibir. Esto recuerdo una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, que estuvo en España pocos años antes de morirse con la Reina Sofía en el teatro, fue en el Palacio de Congreso de Exposiciones, y la reina le preguntó, la reina habló muy poco, los reyes solo con que estar presentes ya están hablando, es digamos el fundamento mucho de la asistencia a un evento, y le preguntó, Madre Teresa, ¿usted está feliz? ¿Usted está contenta? Y ella le dijo, no voy a estar contenta si lo más importante que hace feliz a una persona es hacer felices a los demás. Y yo me he dedicado a los moribundos de Calcuta, a los que no tenían nada. Entonces, claro, era como la gente estaba anonadada, ¿no? Como bloqueada. Y bueno, lo de antes, la felicidad por la suma, lo quiero todo y lo quiero ya, y la felicidad por la resta. Y en la resta tiene mucho que ver el que hace uno por los demás. Es decir, y esto es impresionante, lo vemos en
en las ONG. Yo tengo una hija mía, Marian, que estuvo haciendo durante unos meses solidaridad en Camboya con niñas de la prostitución. Y aquello fue impactante, ¿no? Mi hija Isabel estuvo en África, en un país de África francesa, y estuvo en un colegio francés, Sancho Mo de Madrid, y habla francés muy bien, y se dio cuenta y me decía, papá, este país de África, Senegal, no es Madrid, no es la calle Serrano, la gente no sabe nada, la gente no lleva zapatos, etc. Y ves y ves lo que tú puedes hacer por los demás, ¿no? Y al mismo tiempo una sociedad que tiene dos características negativas, que son la permisividad y el relativismo. Todo está permitido, salvo lo que vaya contra el Código Penal o contra el Código Civil, y relativismo. No existe una verdad sobre el hombre, dicen los relativistas. Y esto significa que tú haces lo que quieras con cualquier cosa importante de tu vida. La sexualidad es fundamental. Entonces el tema de la revolución sexual es importantísimo. Hay 3 notas históricas. La primera, mayo del 68 francés, que dicen los franceses, prohibido prohibir. Y entonces la sexualidad pasa a ser algo de primer plano, inspirado en que Freud dijo que la neurosis se debía a la represión sexual. En segundo lugar, el Congreso de Pekín del año 95, que cambia el concepto de sexo por género. El sexo es ley natural, es biológico, y el género es lo que yo elaboro según mis preferencias y lo que yo siento por mí. Y el tercera revolución, en el año 2000, en torno al año 2000, la revolución sexual global, que es haz lo que quieras con la sexualidad, pero sin sentirte culpable. Es decir, desaparece el concepto judío-cristiano de la culpa, con lo cual no pasa nada, porque dice Nietzsche, o sea, ellos se apoyan en Nietzsche, que Dios ha muerto. Y la muerte de Dios significa que no hay referente ni remitente. O sea, y esta es la situación, una sociedad técnicamente perfecta, con unos avances increíbles. Es maravilloso lo que ha pasado en la medicina en los últimos 20 años, y al mismo tiempo masas de gente desorientada. Así es. Y, y me encantaría cómo podemos hacerlo, porque esto como idea genérica para entenderlo es fantástico. Sin embargo, habrá personas que estén en su casa y necesiten herramientas concretas para mejorar su voluntad. ¿Cómo conseguimos? Bueno, la voluntad, lo he dicho antes, la voluntad, o sea, nosotros tenemos una parte que viene en el código genético, que es la morfología de las manos, el color de los ojos. Yo conozco familias enteras en que el padre ha tenido depresión, la madre depresiva, el abuelo, depresiones monopolares o bipolares, o todos tienen problemas gástricos, de estómago, todos se quedan calvos, hay una fragilidad capilar, o sea, hay una parte adquirida y otra. ¿Cómo se puede mejorar la voluntad? Yo lo explico muchas veces a la gente joven, a los alumnos de la universidad, les digo lo siguiente: se trata de diseñar, cada uno según su condición y sus características de vida, una tabla de ejercicios de gimnasia de fuerza de voluntad. Igual que hace un ejercicio físico, desarrollo de los pectorales, uno se tumba en el suelo y hace flexiones de subidas y bajadas corporales. La tabla podría ser de la siguiente manera: tenemos un chico que estudia en la universidad, que tiene en torno a 20 años, y vamos con la tabla. Primero, voy a clase cada día y no falto nunca, aunque a veces me cueste, porque es fundamental la continuidad académica. Tomo apuntes en clase de todo, porque está demostrado que tomar apuntes activa la corteza prefrontal, y esta información que llego se acumula en un territorio del cerebro que es el archivo de la memoria. Tercero, después de comer, pensando que una persona tiene clase por la mañana, me pongo a estudiar en torno a las 4 o 4 y media de la tarde, sin gana y sin que me apetezca, porque es fundamental llevar las asignaturas al día. Más tarde ayudo a un hermano mío a hacer los deberes, que no me apetece, porque eso es hacer familia. En otro momento ayudo a mi madre a hacer alguna cosa en la casa que me cuesta, porque eso es fundamental para la construcción del conjunto familiar. Es decir, la costumbre, sería el ritornelo, la costumbre de vencerme en lo pequeño. Y entonces, claro, la voluntad es decir, cuando uno la mete, porque la voluntad se cuela en el interior, pues uno está acostumbrado a hacerlo mejor en cualquier cosa, es decir, lo que es más positivo. Entonces, porque uno ve un telón de fondo, que es la mejor realización de mi persona. Entonces, cuando no tienes voluntad, no ves a lo largo, sino ves a lo inmediato. Y entonces, y claro,
Y eso se demuestra, pues, que una persona con voluntad, la voluntad tiene dos ventajas cuando ya se mete en uno mismo, que es paz y alegría. La voluntad produce una paz enorme y luego produce un contento interior de que están las cosas funcionando, ¿no? Así es. Y una cosa que nos llama a todos la atención es que usted, con 74 años, es una persona que esta mañana justo ha dicho, habéis venido un poco pronto, que estaba escribiendo otro libro. Estoy escribiendo un libro sobre los sentimientos para la editorial Planeta. Aquí tenemos a A Luisa, que tiene un defecto, que es que es muy joven, pero bueno, eso se arregla. Y mi próximo libro va sobre los sentimientos. Voy a hacer un estudio sobre la duplicidad, la alegría y la tristeza, el amor y el desamor, la felicidad y la felicidad, la empatía y la no empatía. Es decir, y esto lo vemos en la actualidad, es decir, nosotros tenemos un paisaje interior que son el mundo sentimental, ¿no? Y nosotros los psiquiatras estamos acostumbrados a explorarlo, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes por dentro, ¿no? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué quieres cambiar de tu personalidad? Por ejemplo, muchas veces a gente ya de cierta edad, no hablo de un adolescente, pues dinos qué es lo que más te gusta de tu personalidad. No es un listado, ¿no? Mucha gente le cuesta reconocer cosas buenas, ¿no? En cambio, sí es más fácil reconocer las malas. Digo, pues soy desordenado, o que estoy muy centrado en mí mismo, tengo mucho, lo ha dicho usted antes, una hipertrofia mental. O sea, de hecho, pensar bien es pensar de forma sencilla. Y eso es un arte. Y eso lo hacemos nosotros con nuestra gente, ¿no? Entonces, y luego por otra parte, a propósito de la edad, uno se hace viejo, es una definición que yo doy, uno se hace viejo cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos. Cuando uno empieza a mirar más hacia atrás que hacia adelante. Entonces, la felicidad consiste en ilusión. Tener siempre objetivos concretos, aunque uno tenga 80 años o más. Yo estoy en la Academia Gastronómica Española, donde el antiguo presidente, ahora ya no lo es, Rafael Ansón, tiene 88 años, ¿no? Y nos encantan los vinos, una buena comida, y muchas veces, pues, me comenta, me dice, bueno, yo está fallándome la memoria, me decía hace poco delante de unos cuantos comensales, y digo, bueno, hombre, tienes 88 años, la expectativa de vida está en 90, tú verás los años que dé tu naturaleza y lo que diga el de arriba, pero lo que está claro es que él siempre tiene cosas que hacer, y esto es fundamental, ¿no? Cuando estás vacío de contenido, hoy hay una nueva patología que nosotros describimos, yo he hablado mucho de ella en muchos contextos, es la vida vacía, ¿no? Hay gente que no tiene nada que hacer y que se dedica la rampa deslizante a la televisión o a las redes sociales, y es mortal. Porque claro, la televisión es el mínimo minimorum. Muy raro encontrar un programa de televisión que tenga cierta categoría, ¿no? Es el patio de vecindad, ¿no? Entonces, ver la televisión de forma inteligente, ver las redes sociales, estar también con moderación. Y usted sigue desarrollando su ilusión porque también ha comenzado un podcast y también ha comenzado con redes sociales. Quiero decir que normalmente la gente con el paso de los años deja de hacer cosas, se desanima, empieza como a decir, no, yo ya... Y usted al revés, o sea, se anima, se mete más en más fregados. Yo tengo de aquí a diciembre un viaje, voy a Perú, voy a Ecuador, voy a Nueva York, acabo de estar en Buenos Aires y en Montevideo. Tengo de aquí a final de año, vamos a dar otro curso, mis hijas Isabel y Marian y yo, sobre inteligencia emocional, que lo hemos dado recientemente hace 2 sábados en el Teatro Príncipe Pío con 1.200 personas que estuvieron durante 5 horas oyéndonos a cada uno de nosotros hablar de este tema, ¿no? Y entonces yo quiero morirme con las botas puestas, ¿no? Haciendo algo que aporte algo en esta sociedad apasionante y terrible que nos ha tocado vivir. El mundo está apasionante como nunca y terrible como siempre. Maravilloso. Quiero ser respetuoso con su tiempo porque le seguiría preguntando un montón de cosas. Hay preguntas, por ejemplo, en relación a cómo tener una relación exitosa, cómo llevar una relación de pareja y una familia adelante tantos años, y esto no me puedo ir de aquí sin preguntarlo porque si no me matarían. Bueno, yo llevo 40 años, acabo de hacer 40 años con mi mujer. Yo he tenido la suerte de casarme con una mujer, es una fuera de serie. Yo le llevo 11 años a mi mujer. Yo he sido siempre un chico
más bien tímido, muy de estudiar, y entonces, y me casé tarde, me casé con 33 años casi, y yo nunca he tenido mucho éxito con las mujeres, por otro caso, porque estaba en otra cosa, ¿no? Pero tuve la suerte de encontrarme con mi mujer Isabel, que es, o sea, la pieza clave. Ella es rápida, es vital, hace cuatro cosas, yo soy lento, hago una cosa y luego hago otra. Luego hay mucha complicidad, hay mucha cercanía, hay mucha sintonía, a los dos nos encanta la música, la literatura, el arte. Yo he viajado con ella por 100 países, ¿no? Y es lo mejor que he hecho en mi vida. Y luego hemos cuidado los dos mucho el estar pendiente el uno del otro. O sea, no creo en el amor a largo plazo si no se trabaja, ¿no? Es cuidar los detalles pequeños, es inteligencia emocional. Y eso lo hemos hecho los dos. Mi mujer tiene una cosa que es el detalle personificado, pues está pendiente de lo mío, porque yo estoy pendiente un poco de lo de ella, pero ella está pendiente de lo mío, de mi biblioteca. Por ejemplo, yo tengo pasión por el vino y me ha montado una biblioteca, una bodega donde tengo vinos de muchos países, de muchos sitios, y me dijo, como tú tienes pasión por el vino, quiero que tengas una bodega, y tengo 4.000 botellas, ¿no? Y entonces, bueno, como a mí me gusta, me encanta la literatura, vas a tener una biblioteca para que quepan los libros, ya no caben porque los tengo, ya no tengo sitio, ¿no? Y estar pendiente el uno del otro, ¿no? Y luego relativizar lo que he dicho antes, los conflictos, porque decía Lord Byron, poeta inglés, iconoclasta y machista, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. O sea, la convivencia es el arte de las artes, no hay nada más difícil. Bueno, sí, aprender japonés a los 60. Una pregunta que no se puede quedar en el tintero porque hay muchos padres escuchando este episodio y claro, ellos están alucinados de lo que han hecho sus hijas, ¿no? La educación que ellas habrán recibido y dirán, por favor, yo quiero que mis hijos salgan la mitad de buenos. Bueno, vamos a ver, educar es convertir a alguien en persona, educar es seducir con los valores. Yo recuerdo con mis hijas, con cada una, yo tengo una libreta que las tengo, el otro día estaba poniendo orden, y yo tenía a mi hija Marian, estudiante de medicina, mejorar en fisiología, estudiar más horas, cultivar la lectura, ser más ordenada. Mi hija Marian, por ejemplo, quería hacer demasiadas cosas, ¿no? Luego mi hija Isabel, no querer tocar demasiadas teclas, la habitación. Recuerdo otra de mis hijas, Cristina, que es abogado, que en un momento determinado tenía la habitación, tendría 13 o 14 años, era una leonera, y le dije, si no ordenas bien, papá se va a enfadar. Entonces nos fuimos un fin de semana a Valencia, toda la familia, una cosa histórica. Y cuando estábamos montados en el coche y nos íbamos todos, le dije, tú te quedas aquí con tu abuela, porque tú no has sido ordenada. Y me dijo, pero papá, digo, bueno, te lo dije hace un mes, hace 2 semanas, hace una, entonces nos fuimos camino de Valencia, era un fin de semana, todos llorando, menos yo, en el coche. Pues mi mujer, eres demasiado duro, eres demasiado estricto. Y cuando volvimos del fin de semana, me dijo, papá, está muy bien esto que has hecho, aunque yo he estado todo el fin de semana llorando. Es decir, educar no es darle a un todo y que no le falte de nada. Educar es sacar lo mejor que hay dentro de alguien, ¿no? Entonces hay una diferencia entre potestas y autoritas. Cuando tienes poder, das un golpe en la mesa y mandas. Eso le pasa a los políticos. Autoritas significa aquel que te ayuda a crecer como ser humano, que saca lo mejor de tu persona. Entonces, y ve en la lejanía, no en la inmediatez. Entonces yo recuerdo a mis hijas, poneros a estudiar, aprovechar el tiempo, no disiparos, tocar muy pocas teclas pero bien tocadas, ¿no? Entonces, claro, pues salen, las cosas salen. Me impresiona, yo digo, ¿quién me iba a decir a mí, cuando yo era estudiante de medicina, que yo iba a vender más de 3 millones de libros? Pero pues que no, que sale un libro y sale otro y digo, aquí y de allí. Mi hija Marian, ¿quién iba a decirme a mí que mi hija Marian iba a vender en 1 año y pico, en 3 años y pico, 1 millón de libros? ¿Pero de dónde? Pero si yo recuerdo cuando estaba escribiendo el primer libro, le dije, por favor, céntrate, aprovecha el tiempo, no te disipes. Y me decía, papá, ¿pero qué? Digo, pues aprovecha los fines de semana, saca 5 o 6 horas el libro. Mi hija Isabel, que estudió también, además de psicología, pues el hábito de aprovechar el tiempo, que sean 3 horas de estudio de verdad, 3 horas completas, sin mirar otra cosa que los libros. Te levantas a tomar un café y te vuelves al libro. Claro, me dicen mis hijas, no, si es que la disciplina la hemos vivido.
una disciplina elástica, deportiva, no una disciplina neurótica, sino una disciplina en donde hay exigencia personal. Y entonces aparece la alegría, ¿no? Desde que ves que, porque le exiges a los demás, pero en primero eres tú mismo, ¿no? Que te pones metas, ¿no? Y esto lo hacemos nosotros con nuestros pacientes. Yo muchas veces, mucha gente me dice, pero doctor, ¿qué? Digo, toca una tecla, tócala bien, no te disipes, no. Hoy hay una dispersión en la gente, que esto habló Marian de este tema mucho, de el sistema reticular vertebral ascendente. La gente está en 7 cosas y no está en ninguna, ¿no? Entonces, y esto pasa en cualquier cosa de la educación. Pensemos el problema tan grave que hay hoy con las redes sociales. La gente se divierte, lo pasa bien y tal, pero son muy adictivas. Si no las utilizas de forma inteligente, quedas atrapado en ellas. Y eso también lo decían los estoicos. Epicteto decía, en el momento que relajes la atención, no pienses que la recuperarás cuando quieras, sino ten a mano que por el error de hoy tus asuntos irán a peor en lo demás, porque en primer lugar habrás caído en la peor de todas las costumbres, la de no poner atención. Luego, la de diferir atención. Sabe que constantemente estás retrasando para otro y otro momento la serenidad, la compostura, el estar y vivir conforme a la naturaleza. Qué gran sentencia, ¿no? Me viene a la cabeza ahora una cosa, estamos en Europa. Europa tiene 4 raíces. Las 3 primeras raíces nacen en una colina. La primera raíz de Europa es en la Acrópoli griega, y ahí nace la filosofía, el pensamiento. La segunda colina es el Capitolio, en Roma, y ahí nace el derecho. La tercera colina es el Gólgota, Jerusalén, ahí nace el cristianismo. Y la cuarta, no colina, pero la cuarta concepto de Europa, son los pueblos fundamentales que dieron lugar a la caída del Imperio Romano. No olvidemos que el Imperio Romano cae en el año 476, el Imperio Romano, y fue destruido porque hubo una corrupción total. O sea, cambiaron las normas y fue lo que se llamó la expresión la decadencia del Imperio Romano, ¿no? Y este cuarto pueblo, nosotros tuvimos los suevos, vándalos y alanos, pero en Europa estuvieron los godos, los germanos, es decir, muchas corrientes. Muchos de estos pueblos fueron bárbaros, no dejaron mucha secuela, pero tuvieron el componente de la conquista, ¿no? Entonces, Europa tiene que tener claras sus raíces, ¿no? Europa no puede dejar de pensar. En este momento, Europa está en una situación muy crítica. Pensemos la guerra de Rusia y Ucrania, que es la guerra de Rusia y China contra el resto de Europa y del mundo. De aquí saldrá un nuevo concepto del mundo. Le seguiría preguntando un montón de cosas. No hemos hablado de liderazgo, no nos hemos metido en relaciones tanto como muchas personas están esperando. Sin embargo, vamos a dejar que la audiencia sea un poco quien nos permita que nos podamos reunir en otra ocasión. Y para terminar, me gustaría que si pudiera dejar un concepto, si pudiera dejar una idea, un mensaje para que calase en todas las personas que están ahora mismo viendo esto. Voy a dejarles un mensaje que es lo que se dijo, lo que decía el viejo derecho romano, que era la felicidad. No sé por qué me viene ahora a la cabeza esta. Decía el viejo derecho romano que eran 3 cosas importantes para ser feliz: honeste vivere, alterum non ladere, sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Sublime, pues sin más, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por este ratito. Muchas gracias. Hasta la próxima.